el señor magistrado Fernando Castillo Cadena. Trae ese concepto, a su vez, un concepto de la Corte Constitucional en una demanda frente al Estatuto Interno de la Fiscalía. Dice la Corte Constitucional: los fiscales, en tanto ejercen funciones judiciales y a su cargo se encuentran la instrucción de procesos penales en un sistema con las características del creado en 1991, son autónomos e independientes en el ejercicio de sus funciones. Y agrega: esto implica que el fiscal general sí puede orientar en términos generales el funcionamiento de la Fiscalía en tanto institución unitaria, así como llevar a cabo actividades de seguimiento y evaluación sobre el desempeño general de la entidad. Pero todo ello debe realizarse en general sin que se invoque dichas facultades de orientación y definición de políticas para incidir sobre la investigación o apreciación de casos concretos por parte de los fiscales que tienen a su cargo la instrucción, ni sobre la forma en que se debe interpretar y aplicar la ley penal frente a situaciones particulares que ya son de competencia de dichos fiscales. En otras palabras, señores, cuando un fiscal, lo sabe usted, doctora Daira, porque ha litigado, cuando un fiscal asume una investigación, es autónomo. Y en un caso como el de Odebrecht, tengo entendido que el grupo de investigación no es un fiscal. Tengo entendido que son varios fiscales, 5, 6, 7 fiscales. Señores senadores, 5, 6, 7 fiscales no van a dejar manejarse una investigación. Y tan no van a dejar manejarse una investigación que continuó. Funcionarios del gobierno del señor expresidente Álvaro Uribe fueron imputados por la Fiscalía y reconocieron su delito. Y fueron y negociaron. Y está el señor viceministro. Y en este gobierno hay unos funcionarios también imputados por unos casos y la Fiscalía va a profundizar y vamos a encontrar la verdad. Y eso es lo que todos estamos pidiendo, que no haya tapen. Yo me metí unos informes interesantes que viene sacando la prensa mexicana y prensas de otros países, de los países en donde ha habido un debate muy intenso sobre estos casos de corrupción. Y encontré algo interesante, de pronto ustedes me pueden corregir. A ver, hay un informe de un medio aliado de CNN, que es el periódico Expansión de México, en donde señala con claridad qué avances ha tenido este caso en América Latina. Y entonces trae estos elementos que me parece importante comentarlos con ustedes. En México, el caso de corrupción se habla de 10.5 millones de dólares. Mire, esto no se puede esconder. ¿Y por qué no se puede esconder? Les voy a explicar muy claramente. El señor Marcelo Odebrecht negoció con la justicia americana. Y al negociar con la justicia americana, entregó absolutamente todas las pruebas. Si no entrega las pruebas, pierde todos los beneficios. Esa prueba ya la tiene tanto la justicia americana como la Procuraduría brasilera. ¿Por qué no ha destapado todas las pruebas, o por lo menos ha hecho público la justicia brasilera? Porque como hay unos aforados, y entre los aforados muy seguramente presidentes y expresidentes, tienen que esperar el destape de esas pruebas, pero se va a conocer absolutamente todo. Entre otras cosas, y aquí sí me aparto de la teoría del señor, mi buen amigo, el ministro de Transporte, el tema no fue que llegaron unos malos a corromper a unos buenos. Entonces, Odebrecht, el gran malo, corrompiendo unos angelitos. No, señor. Aquí tenemos que ver qué fue lo que realmente pasó. Porque malo el que corrompe y malo el que recibe. Aquí no son unos malos y unos angelitos.
Aquí hay unos problemas bien complejos, pero volviendo al caso. México, 10.5 millones de dólares en sobornos, 0 vinculados al proceso. Guatemala, 18 millones, 2 vinculados. Ecuador, 33.5 millones, 1 vinculado. Perú, 29 millones de dólares, 5 vinculados. Argentina, 35 millones de dólares, 3 funcionarios vinculados. Países africanos como Angola y Mozambique, en montos superiores a 50 millones de dólares, 0 vinculados. República Dominicana, 92 millones de dólares, 1 vinculado. Panamá, 59 millones de dólares, 17 vinculados. Venezuela, 98 millones de dólares, 0 vinculados. Brasil es el único en donde hay un evidente avance en las investigaciones. 349 millones de dólares, 77 vinculados. Y Colombia, 11 millones de dólares, 19 vinculados. Yo creo, con toda honestidad, que ni es la estrategia de la Fiscalía el tapar, ni lo puede hacer. Y no lo puede hacer porque estas pruebas serán totalmente públicas. Y porque además la Fiscalía va a tener que llegar, es un proceso de partes, y va a tener que llegar con su acusación y las acusaciones que ya tienen ante un juez y decir: señores, deme una fecha para destapar mis pruebas. La Fiscalía no define esas fechas, se las define son los jueces. Y ahí vamos a conocer muchas cosas más, muchísimas cosas más. ¿Por qué hago este tipo de intervención? Primero, porque pondero que Jorge Robledo traiga este tema y nos lo recuerde aquí. Porque me parece importante que el Congreso ponga este elemento como un elemento de debate para exigirle a las autoridades respuestas. Pero también porque me parece delicado señalar que una institución como la Fiscalía se pueda prestar para tapar algo que ya nadie lo puede tapar. Senador Mejía, cuando hay un grupo de 5 fiscales investigando algo, eso no se puede tapar, eso no se puede tapar. Y usted no puede. Señor magistrado Fernando Castillo Cadena, trae ese concepto, a su vez, un concepto de la Corte Constitucional en una demanda frente al Estatuto Interno de la Fiscalía. Dice la Corte Constitucional: los fiscales, en tanto ejercen funciones judiciales y a su cargo se encuentran la instrucción de procesos penales en un sistema con las características del creado en 1991, son autónomos e independientes en el ejercicio de sus funciones. Y agrega: esto implica que el fiscal general sí puede orientar en términos generales el funcionamiento de la Fiscalía en tanto institución unitaria, así como llevar a cabo actividades de seguimiento y evaluación sobre el desempeño general de la entidad. Pero todo ello debe realizarse en general sin que se invoque dichas facultades de orientación y definición de políticas para incidir sobre la investigación o apreciación de casos concretos por parte de los fiscales que tienen a su cargo la instrucción, ni sobre la forma en que se debe interpretar y aplicar la ley penal frente a situaciones particulares que ya son de competencia de dichos fiscales. En otras palabras, señores, cuando un fiscal, lo sabe usted, doctora Daira, porque ha litigado, cuando un fiscal asume una investigación, es autónomo. Y en un caso como el de Odebrecht, tengo entendido que el grupo de investigación no es un fiscal, tengo entendido que son varios fiscales, 5, 6, 7 fiscales. Señores senadores, 5, 6, 7 fiscales no van a dejar manejarse una investigación. Y tan no van a dejar manejarse una investigación que continuó. Funcionarios del gobierno del señor expresidente
Álvaro Uribe fueron imputados por la Fiscalía y reconocieron su delito. Y fueron y negociaron. Y está el señor viceministro. Y en este gobierno hay unos funcionarios también imputados por unos casos y la Fiscalía va a profundizar y vamos a encontrar la verdad. Y eso es lo que todos estamos pidiendo, que no haya tapen. Yo me metí en unos informes interesantes que viene sacando la prensa mexicana y prensas de otros países, de los países en donde ha habido un debate muy intenso sobre estos casos de corrupción. Y encontré algo interesante, de pronto ustedes me pueden corregir. A ver, hay un informe de un medio aliado de CNN, que es el periódico Expansión de México, en donde señala con claridad qué avances ha tenido este caso en América Latina. Y entonces trae estos elementos que me parece importante comentarlos con ustedes. En México, el caso de corrupción se habla de 10.5 millones de dólares. Mire, esto no se puede esconder. ¿Y por qué no se puede esconder? Les voy a explicar muy claramente. El señor Marcelo Odebrecht negoció con la justicia americana. Y al negociar con la justicia americana, entregó absolutamente todas las pruebas. Si no entrega las pruebas, pierde todos los beneficios. Esa prueba ya la tiene tanto la justicia americana como la Procuraduría brasilera. ¿Por qué no ha destapado todas las pruebas, o por lo menos ha hecho público la justicia brasilera? Porque como hay unos aforados, y entre los aforados muy seguramente presidentes y expresidentes, tienen que esperar el destape de esas pruebas, pero se va a conocer absolutamente todo. Entre otras cosas, y aquí sí me aparto de la teoría del señor, mi buen amigo, el ministro de Transporte, el tema no fue que llegaron unos malos a corromper a unos buenos. Entonces, Odebrecht, el gran malo, corrompiendo unos angelitos. No, señor. Aquí tenemos que ver qué fue lo que realmente pasó. Porque malo el que corrompe y malo el que recibe. Aquí no son unos malos y unos angelitos. Aquí hay unos problemas bien complejos. Pero volviendo al caso. México, 10.5 millones de dólares en sobornos, 0 vinculados al proceso. Guatemala, 18 millones, 2 vinculados. Ecuador, 33.5 millones, 1 vinculado. Perú, 29 millones de dólares, 5 vinculados. Argentina, 35 millones de dólares, 3 funcionarios vinculados. Países africanos como Angola y Mozambique, en montos superiores a 50 millones de dólares, 0 vinculados. República Dominicana, 92 millones de dólares, 1 vinculado. Panamá, 59 millones de dólares, 17 vinculados. Venezuela, 98 millones de dólares, 0 vinculados. Brasil es el único en donde hay un evidente avance en las investigaciones. 349 millones de dólares, 77 vinculados. Y Colombia, 11 millones de dólares, 19 vinculados. Yo creo, con toda honestidad, que ni es la estrategia de la Fiscalía el tapar, ni lo puede hacer. Y no lo puede hacer porque estas pruebas serán totalmente públicas. Y porque además la Fiscalía va a tener que llegar, es un proceso de partes, y va a tener que llegar con su acusación y las acusaciones que ya tienen ante un juez y decir: señores, denme una fecha para destapar mis pruebas. La Fiscalía no define esas fechas, se las define son los jueces. Y ahí vamos a conocer muchas cosas más, muchísimas cosas más.
¿Por qué hago este tipo de intervención? Primero, porque pondero que Jorge Robledo traiga este tema y nos lo recuerde aquí. Porque me parece importante que el Congreso ponga este elemento como un elemento de debate para exigirle a las autoridades respuestas. Pero también porque me parece delicado señalar que una institución como la Fiscalía se pueda prestar para tapar algo que ya nadie lo puede tapar. Senador Mejía, cuando hay un grupo de 5 fiscales investigando algo, eso no se puede tapar, eso no se puede tapar. Y usted no puede mandarles a dar una orden, vea señores, no hagan eso. Yo qué pediría, hagámosle, acompañemos, busquemos nuevos elementos. Busquemos elementos como, por ejemplo, qué pasó también en las contrataciones que tuvo Odebrecht con otras entidades de todos los órdenes. Preparémonos para lo nuevo que se viene. El nuevo caso de Odebrecht, incluso más grande, que va a ser la terrible corrupción de las empresas españolas en empresas de servicios públicos en Colombia. Mantengamos una presión para que nos den resultados, respuestas. Pero no descalifiquemos de entrada a una entidad que yo creo que nos puede dar respuestas y que está intentando dar respuestas. ¿Por qué hago esta intervención y termino de esta manera, presidente? Yo llegué a la Cámara y por efecto de los hechos políticos inmediatamente, primer día de sesiones fui elegido presidente de la Comisión Primera y conocí a Néstor Humberto Martínez. Con él intentamos hacer una reforma política parecida a la que aquí de alguna manera se ha venido debatiendo en los últimos días y no la pudimos hacer, entre otras cosas, porque mi partido se opuso. Muy seguramente otra serían los resultados si en ese momento Horacio Serpa nos hubiese ayudado en esa reforma, y lo he hablado varias veces con Horacio de buena manera. Néstor Humberto trató de enfrentarse a un esquema de hacer política y eso lo llevó a que le propusieran una moción de censura, liderada, entre otras cosas, usted se acuerda, doctor Barón, ¿quién la lideró? El señor es vicepresidente Germán Vargas Lleras. A mí me pareció injusta esa moción y yo estaba dispuesto a defenderlo. Y lo seguí conociendo independientemente de las diferencias políticas que he tenido. Tengo un concepto respetable frente al doctor Martínez y no creo que él se vaya a jugar su prestigio tapando cosas que son intapables. Esta investigación de Odebrecht va a terminar saliendo. Primero, porque la ciudadanía pide resultados. Segundo, porque mucha gente le va a hacer seguimiento, como su señoría, y eso es un aporte gigantesco, doctor Robledo. Pero también porque yo creo que tanto la Fiscalía como el fiscal sí están interesados en que las cosas salgan y lo están demostrando. Yo espero que los jueces estén a la altura del debate que va a presentar la Fiscalía y espero que este país tenga algún día la grandeza de reconocer que tenemos un problema grave de corrupción y a cambio de simplemente echarnos las culpas unos a otros, nos sentemos a reflexionar cómo enfrentamos el hecho que más desprestigia la institucionalidad en este país. Mil gracias, presidente.